Y ahora invitamos al ingeniero Jason Camargo de CEL, quien nos presentará la conferencia Análisis de desempleo, confiabilidad y disponibilidad en soluciones de bus de proceso. Adelante, ingeniero Camargo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación que hacen a Schweitzer Engineering Laboratories. Mi nombre es Jason Camargo. Soy ingeniero de aplicaciones en la compañía en el área de protección, control, automatización y comunicaciones. El día de hoy vamos a presentar este tema que se llama Análisis de desempeño, confiabilidad y disponibilidad en soluciones de bus de proceso. Y pues bueno, es un tema que está en la mira de varias utilidades eléctricas, tanto de distribución como de transmisión. Y hoy queremos compartirles, pues bueno, experiencias y actualizaciones de lo que se tiene hoy a la fecha. Partimos de la subestación convencional. De allí venimos con los diseños de hace varios años. La imagen muestra de referencia, pues, la cantidad de cable físico que existe y se tiende a través de los cárcanos en las subestaciones eléctricas desde el patio hasta la casa de control. Esto es una subestación típica de interruptor y medio, con interruptores monopolares, toda el cableado de señalización, control, mandos y bueno, señales de corriente y voltaje. Esto pues con el tiempo tiene bastantes implicaciones de mantenimiento y bastantes retos operativos. Y por eso se comienzan a hablar de subestaciones digitales, o en CEL mejor llamamos a este término sistemas secundarios digitales, porque en realidad lo que se está digitalizando es el sistema secundario, ya lo hemos mencionado, y aquellos componentes del sistema primario pues siguen cumpliendo su función y siguen perteneciendo al sistema de potencia, ¿no? Los transformadores, CTs, PTs de instrumentación, interruptores, seccionadores, etc. Entonces en la subestación digital o en el sistema secundario digital tenemos un módulo en patio, un equipo electrónico inteligente o IED, que concentra todas estas señales análogas y digitales y pues ya no vamos a tener necesidad de enviar estas señales cableadas largas distancias, dado que se concentran en este equipo y a través de protocolos de comunicaciones pues enviamos eso al relé que sigue siendo sus funciones de protección y control en el bus de proceso. Es así. Entonces, las motivaciones para esta modernización hacia los sistemas secundarios digitales son varias. Menos costos para el proyecto, reducción de errores humanos en el cableado, reducción de accidentes, mejor monitoreo y mayor confiabilidad y, bueno, en algunas veces también la interoperabilidad. Pero aquí estamos en el terreno de las motivaciones, ¿sí? No podemos dar por hecho que estas son ya las conclusiones y lo que vamos a tener cualquiera que sea el proyecto de modernización de sistemas secundarios digitales. Partimos de estas premisas y pues según cada proyecto, pues vamos viendo cuál es el resultado en cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, esta mañana nos acompañaba el colega de Enel presentando la subestación de Portugal, que también veíamos en los videos, un proyecto muy interesante, pero pues también nos hablaba pues que esa premisa de menores costos para el proyecto no necesariamente se cumplía en ciertos aspectos. Entonces, las soluciones CEL para estos sistemas secundarios digitales las enmarcamos en 4 grandes grupos. Están las soluciones que se enmarcan en el bus de proceso de IS61850, utiliza todos los protocolos del estándar
Hay un segundo grupo que es la arquitectura híbrida, utiliza ciertos protocolos del estándar, particularmente GUS, pero las señales análogas de voltaje y corriente siguen yendo cableadas. En un tercer grupo encontramos buses de proceso punto a punto. En nuestro caso tenemos un sistema que se llama Tidal y significa enlaces en el dominio del tiempo o Time Domain Link. Y un cuarto grupo que no dejamos aparte, pero que existe desde hace ya muchos años, inclusive antes que estos tres anteriores, son los relés en el patio de la subestación. Sin importar qué método usemos, pues siempre vamos a lo básico y a los principios de las protecciones, del diseño de los sistemas de protección. Estos 5 principios que nunca debemos dejar de lado, ¿sí? Son la confiabilidad, la selectividad, la velocidad de operación, la simplicidad y la economía. Si tenemos en cuenta estos 5 principios para el diseño de cualquier sistema, pues bueno, vamos a tener un balance en nuestros diseños y requerimientos. Pero partimos de allí. Y esto no importa si el diseño del sistema de protección es para subestaciones digitales o convencionales. De hecho, estos principios de Blackman están escritos hace más de 40 años, cuando los sistemas de protección eran o se hacían con dispositivos electromecánicos. ¿Okay? Entonces, no importa el sistema, son 5 principios. De allí venimos, ¿ok? Y bueno, y un sistema de protección lo evaluamos no por su redundancia, lo evaluamos como sistema de protección, no como si es redundante o no, o por su red de comunicaciones o protocolos. Entonces, en nuestra experiencia, hemos vuelto a llevar el discurso de la modernización de los sistemas digitales de subestaciones a las protecciones. No se trata de un tema de comunicaciones. En la solución 1, entonces, tenemos el bus de proceso de IS 61850 y son 3 protocolos que se usan principalmente, GUS, Sample Values, PTP, y tenemos 2 buses, ¿sí? Uno es el bus de estación, que ya muchas empresas utilidades eléctricas tienen experiencia implementándolo desde hace bastantes años. Tiene ya superó su curva de aprendizaje, tanto integradores, fabricantes, usuarios finales, etcétera. Y es el que nos sirve para propósitos de escala y automatización. Viene después el bus de proceso, que es esta línea roja que ven allí, pero estemos de acuerdo en que esto es una sobresimplificación de lo que en realidad es. Esto, más allá de ser líneas, o es decir, cuando veamos en presentaciones sobre los buses y redes Ethernet, líneas, nubecitas, cuadritos, etcétera, en realidad estamos sobresimplificando algo que tiene muchos componentes. Entonces, tenemos los switches de redes Ethernet que ocupan estas redes, tanto el bus de estación como el bus de proceso, que es lo que vamos a presentar hoy sobre sus resultados de desempeño. El bus de proceso, entonces, lo usamos para estos protocolos que son los sample values, y aquí tenemos, tenemos los sample values que utilizamos para corrientes y voltajes, bus para estados y control, y PTP lo usamos como protocolo de sincronización de tiempo. En el bus de estación, como les comentaba, tenemos protocolos que ya venimos usando, Telnet, FTP, MMS, etcétera, gestión de los relés y otros protocolos de sincronización de tiempo de menos precisión. También tenemos en el bus de proceso los relojes GPS y pues un componente ahora muy importante que son las maletas de pruebas, y publican valores de sample values hacia los relés de protección, que son suscriptores. En esta consideración, pues ya existen algunas experiencias tanto en Colombia como en otros países de la región,
en los que se tienen ciertos avances y son los que llamamos consideraciones hoy para la aplicación. La primera consideración es que estamos teniendo disparos de interruptor o el disparo del interruptor tendrá retrasos entre 4 a 10 milisegundos. Obtuvimos en las pruebas, más allá de 10 milisegundos, pues consideramos, pues, bueno, de hecho cualquier retraso no es deseado, ¿no? Pero todos tienen retraso, todos estos sistemas. Más allá de estos valores, pues es una complicación para el sistema. Aunque el disparo del interruptor tenga ese tipo de retrasos, pues la eliminación de la falla, que es el segundo punto, la eliminación de la falla se puede retrasar en medio a un ciclo, la eliminación efectiva. Ya vamos a ver por qué. La sincronización de tiempo es otro aspecto que hemos visto muy importante y necesitamos precisiones de 1 microsegundo en el bus de proceso, no más, ¿sí? No más, una precisión más alta, perdón, un error más alto. Y métodos de redundancia de la fuente global y métodos de holdover. Y un cuarto punto, la arquitectura de comunicaciones. Debemos hacer un estudio antes, un estudio preliminar. Es posible hacerlo, que cada compañía eléctrica lo haga. A partir del tiempo medio entre fallas, pues es posible construir un análisis de árbol de fallas y elaborar, pues, o calcular valores de indisponibilidad del sistema. Es muy importante porque esto es en la etapa de concepción de la solución. No es necesario llegar a un proyecto y darse cuenta, pues, de este tipo de cosas. Los disparos del interruptor tienen retrasos mayores a 4 milisegundos porque tenemos ahora un procesamiento adicional en la margin unit de las señales, la conversión análoga a digital, la transmisión de los sample values al relé, después el procesamiento en el relé, después el envío del bus de disparo hacia la margin unit y por último el procesamiento último que hace la margin unit. Según el estándar IEC 61869, estos tiempos de procesamiento en los IEDs no deben ser superiores a los 2 milisegundos y en los relés también. Y los mensajes de disparo deben tener un tiempo de transmisión menor a 3 milisegundos. Por lo que en total estamos sumando todos estos tiempos y retrasos, y en un retraso máximo 10 milisegundos. En un workshop que hizo el SIGRE en Brasil en 2019, pues nos sentamos en la misma mesa varios fabricantes y medimos estos tiempos. Inyectamos con una maleta de inyección y también con protocolo IS 61850. Bueno, inyectamos las señales análogas de corrientes y voltajes a los relés tradicionales, a la merging units, y pues cerrábamos el lazo de la prueba devolviendo estos contactos cableados a la maleta de inyección. El resultado durante estas pruebas del 2019 pues estuvieron en un rango para todos los fabricantes en ese entonces entre 6.25 y 9.70. Como les digo, prueba de laboratorio organizado por el mismo SIGRE. Y como tomamos el peor de los casos, pues decimos que 9.70 lo aproximamos a 10 milisegundos y ese es el retraso máximo que estamos aceptando después de todas estas pruebas. Pero las mejoras recientes de CEL, que después de este comité del SIGRE, por nuestro lado hemos mejorado tiempos que nos daban antes de alrededor de 7 milisegundos, los hemos llegado a menos de 4 milisegundos. Pero obviamente esto no es solo una prueba, son varias pruebas para ver la variabilidad de todos estos valores, ¿no? También hemos encontrado, y vuelvo y lo repito, no es necesario ir a ejecutar un proyecto para darse cuenta de esto, en que la eliminación de las fallas se puede retrasar en un ciclo, hasta en un ciclo. ¿Por qué? Pues porque los interruptores van a extinguir la falla en el próximo cruce por cero de la señal. Entonces, el retraso efectivo termina siendo en algunos un ciclo. En nosotros tenemos retrasos, una adición al retraso de medio ciclo efectivo para eliminar efectivamente la falla.
es estas diferencias. ¿Qué impacto tiene este retraso? Bueno, como nos mencionaba esta mañana el colega de Enel, pues para una subestación quizá del sistema de transmisión, un sistema interconectado, pues se vuelve mucho más complejo y el manejo de estos retrasos. En una subestación del sistema regional, pues hay que ver, ¿no? Entonces depende de la aplicación. Por ejemplo, para la protección de una línea, pues digamos, no puede ser crítico, pero para las funciones diferenciales de transformador y función diferencial de barras, tenemos que el requerimiento normalmente es de 1.5 ciclos. ¿Qué pasa si le adicionamos medio ciclo o peor aún, un ciclo adicional? Pues hace parte de lo que cada utilidad eléctrica tiene que considerar, ¿no? Si este retraso sirve para sus esquemas y coordinación de protección. Un ciclo es importante para la estabilidad del sistema con generación no convencional, es decir, con inversores. Ante tanta penetración de generación basada en inversores, que es generación solar, generación eólica, baterías, pues resulta que esto no aporta en inercia al sistema y es aquí cuando vemos posibles efectos cuando se combinan ambas cosas, las subestaciones digitales con la entrada de generación basada en inversores. Y pues si se tienen funciones temporizadas, no se van a tener en realidad mucho impacto. Entonces el mensaje es evaluar estos retrasos, que cada una de las utilidades eléctricas evalúe estos retrasos. El tercer punto es la sincronización del tiempo y pues definitivamente la recomendación es redundancia. Se necesita un sistema redundante de sincronización de tiempo, se necesita un GPS con alto holdover. Holdover es la situación en la que se pierden los satélites y el reloj es capaz de entregar una precisión adecuada al sistema, una precisión en la estampa de tiempo. La importancia de la sincronización de tiempo en los sistemas secundarios digitales es muy crítica, bastante crítica. Sobre todo para las protecciones diferenciales de transformador y de barras. Veamos este ejemplo que en un relé tradicional, que es el que ustedes miran a la izquierda, pues todo se hace dentro del mismo IED, dentro del mismo relé, se sincronizan las medidas, la toma de muestras y se alinean las cantidades, ¿no? de corriente. En un sistema basado en sample values, pues, y si tenemos dos margin units distintas, acá a un lado de alta del transformador, a un lado de baja del transformador, que es lo que muestra esta figura a la derecha, pues vamos a tener que estas margin units deben estar sincronizadas bajo la misma fuente de sincronización global, por lo tanto, cualquier error, pues puede ser tomado como un falso disparo para el diferencial de transformador, ¿no? Esto es lo que tenemos que evitar, porque la sincronización ahora que las merging units, la adquisición de las señales de corriente es separada, debemos asegurar una sincronización global para estas merging units. De manera que es muy importante, sobre todo para estas funciones de protección diferenciales. ¿Qué dice el estándar? Exactamente el Technical Report de 61850-90-4, pues que algunas subestaciones pierden la señal de referencia por un periodo debido a su localización geográfica, por ejemplo en un valle o debido a unas tormentas solares, etc. Entonces recomienda sistemas como backup, como relojes inclusive atómicos dentro de la subestación, pero pues esto encarece una solución. Redundancia puede haber de distintas maneras, pueden haber dos relojes en la misma subestación o una sincronización de tiempo de área amplia y otra local, una por protocolo IPTP y otra por IRIB, etcétera, pero como tal la fuente, pues debemos hacerla lo más confiable posible. Ya es otro de los criterios que debe entrar a evaluar el usuario de este sistema.
Y el comportamiento en el workshop en que participamos de SIGRE en Brasil, pues también se evaluó el comportamiento del sistema ante la pérdida de señales satelitales. Las señales satelitales, entonces, ¿cómo elaboramos la prueba? Pues entonces tenemos un reloj en el que sincronizamos por PTP. El objetivo de la prueba consiste en observar el comportamiento de las merging units al retirar la antena y lo que encontramos es que los fabricantes se implementaron de manera diferente. El resultado principal de esta prueba es que existe interoperabilidad entre los fabricantes cuando tenemos antena conectada dentro del tiempo de holdover del reloj GNSS, es decir, mientras haya sincronización global. Pero una vez no perdamos esa sincronización global, es decir, no perdimos las fuentes, pues no hay interoperabilidad, ¿sí? Esto es una cosa que después del 2019 a hoy se mantiene, ¿no? Aún no existe interoperabilidad en estos casos en esta situación, ¿no? En que la subestación se queda sin las fuentes de sincronización de tiempo global para el bus de proceso. Para eso, pues mitigamos de distintas maneras. Tratamos de tener un holdover bastante amplio y bastante preciso. Tenemos que en realidad lo que ocurre dentro de un reloj satelital no es que las señales de los satélites pasan derecho hacia los relés y los dispositivos que los sincronizan, sino que existe un reloj interno. El reloj como tal, este equipo tiene un reloj interno y un oscilador. Hay unos osciladores de muy alta precisión, que son los de tipo OCXO y son los que tienen menos error durante todo el día, es decir, 5 microsegundos por día ante variaciones de 1 grado centígrado, pues da error de 1 microsegundo después de 4.8 horas, manteniendo la temperatura estable. Entonces, en 4.8 horas que se pierda que estemos en un tiempo de holdover, pues es un buen tiempo, ¿no? Y es la tecnología, la mejor tecnología que se puede aplicar hoy en día este tipo de osciladores en los relojes, porque como les decía, si estamos ya fuera de este tiempo, pues no hay interoperabilidad, ¿no? Y una de las intenciones de estos estándares es hacerlos interoperables, ¿no? Bueno, también hablamos del holdover en los relés, no solo en los relojes, sino también existe el holdover en los relés durante la transición de fuente primaria a backup y tenemos que el mismo estándar recomienda que los relés tengan un holdover de al menos 5 segundos. Estas son partes de las pruebas que hacemos nosotros y entregamos, y bueno, documentamos, ¿no? A la hora de entregar un sistema de secundario digital. Las arquitecturas y redundancias de comunicación, aquí tenemos un análisis bien interesante porque hemos encontrado mejores cálculos de disponibilidad del sistema utilizando sistemas de protección con redundancia, protección primaria y respaldo por aparte, independientes. Esto es lo que puede existir hoy en día, ¿sí? 2 relés, protección principal, protección de respaldo, cada uno a una bobina de disparo, cada uno envía un contacto directo al interruptor y esto de allí venimos, ¿no? Pero entonces para calcular las disponibilidades usamos especificaciones del fabricante como los tiempos medios entre fallas y hacemos análisis de fallas, de árbol de fallas. MTBF y MTTR son las siglas con que se conocen estos tiempos medios entre fallas o tiempo medio entre fallas, entre tiempo medio para detectar y reparar fallas, respectivamente. Y en CEL no calculamos esto, lo medimos. Cada vez que ingresa un equipo por garantía, entonces tenemos una cuenta más que hacer hasta MTBF como fabricante. Esto es algo que proporcionamos todos los fabricantes y ustedes pueden solicitar en cada momento. Aquí seleccionamos en amarillo los relés de la serie 400 y los switches Ethernet de la serie 27, los 2730 y 2740,
Estas cifras en amarillo corresponden a los MTBFs de cada una de estas líneas. Si ven, el MTBF es menor para los relés y es mucho mejor para los switches, dado que los switches son dispositivos mucho más simples, ¿no? Su construcción. Los relés tienen adquisición análoga digital, filtros, tienen como sistema el equipo es mucho más complejo. Por eso vamos a encontrar un MTBF mucho más bajo. Entonces, con los MTBFs construimos para cada una de las topologías. Aquí tenemos la red simple, que es una topología de Ethernet en estrella. Construimos este cálculo y tenemos que para una protección con redundancia, protección primaria, red simple, nos dan una indisponibilidad, números de indisponibilidad de 35.65 por 10 a la 6. ¿De dónde sale este cálculo? Pues la suma de las indisponibilidades de cada componente del sistema por aparte, porque hacen un ahorro, ¿ok? Entonces, si sumamos todos estos indisponibilidades que vienen desde los MTBFs de los equipos, tenemos la indisponibilidad del sistema. Esta indisponibilidad para una red simple es de 35.65, para una red PRP que son redes redundantes paralelas, tenemos en realidad que no mejora mucho. Sí se mejora la indisponibilidad de la topología, pero de 35.63 pasamos a 34.28. Y aquí es donde venimos a una conclusión muy importante que desde ya les quiero comentar, y es que redundancia de red no es igual a redundancia de sistema de protección. Cuando hablamos de PRP o HCR, que es esta, no hablamos de redundancia del sistema de protección, hablamos de redundancia de redes, que es otra discusión. En HCR, que son topologías en anillo, tenemos disponibilidad del 35.65, no mejora. ¿Okay? Entonces, estos cálculos teóricos que vienen a partir de mediciones nos ayudan desde la concepción de la solución, a elaborar nuestra mejor propuesta. Y finalmente tenemos que un sistema de protección con redundancia, de protección primaria y respaldo, como protección primaria independiente a la protección de respaldo, pues una mejora significativa de esta indisponibilidad. Estamos mejorando de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 10. ¿Por qué? Porque después de hacer todas estas sumas, si hacemos la AND de cada uno de estos sistemas independientes, pues nos da un número muy bajo en indisponibilidad. De manera que la discusión no son las redes, la redundancia de las redes, sino la redundancia y la indisponibilidad del sistema de protección como un todo. Y si le hacemos a esto un PRP, una red PRP, pues bueno, no encontramos que no mejoramos la disponibilidad como se esperaba en realidad. Pero son cálculos y son análisis que también invitamos a cada una de las utilidades eléctricas en planes de modernizar estos sistemas que lo hagan, o contratar un tercero, o un laboratorio, etcétera, para en realidad partir de esta base muy sólida. ¿Qué dice el Technical Report 61850-94-90-4? Y es esta frase en amarillo. Con protección duplicada, no hay incentivo alguno para duplicar cada bus de proceso. ¿Ok? Con protección duplicada, no hay ningún incentivo para duplicar cada bus de proceso. Esto es lo que dice también la norma. Entonces la subestación 61850, vista ya pues con más equipos y todo eso, hasta el nivel de 2D control, con un ARTAC, es vista así. También tener en cuenta que Emerging Units, la norma define 4 clases de Emerging Units, A, B, C y D. Nuestras Emerging Units son clase C y clase D, que son las más completas que puede utilizar. Y definitivamente la clase D, que es un relé una Emerging Unit Cell 421-7, tiene funciones de protección y todo el soporte del estándar. Ok, esta es cuando estén evaluando sus requerimientos, también por favor revisar este tipo de Emerging Units que están utilizando, si son clase D.
En solución 2, tenemos una arquitectura híbrida, y aquí pues ya voy, es bastante simple, no tomamos mucho tiempo, en la que solo utilizamos los buses como método para digitalizar la señalización y control de la subestación. Las corrientes y voltajes siguen yendo análogas desde el patio hacia el bus de proceso, hacia la casa de control, pero ¿qué estamos logrando con esto? Una reducción del 80% del cobre y del costo, y una reducción en la complejidad y quizá un paso intermedio entre la modernización a sistemas completamente digitales. Esto es el estándar por muchos años que ya se han mantenido en empresas como Comisión Federal de Electricidad en México, y muchas empresas lo están haciendo su estándar ahora, es decir, no se están yendo a una digitalización completa de corrientes y voltajes. Estos clientes son como, por ejemplo, Transeléctrica en Ecuador, ICE en Costa Rica y Ucranergo en Ucrania, que es un caso particular porque son subestaciones de 750 kilovoltios. Entonces, no solo aplica a niveles de distribución, subtransmisión, sino también transmisión. Aquí tenemos menores retrasos. Uno, tenemos menores retrasos. Dos, la eliminación de fallas solo se retrasan en medio ciclo, pues porque el próximo cruce por cero para el interruptor está más cerca. Tres, la sincronización de tiempo no es necesaria para la protección. No necesitamos PTP y toda esta sincronización. Y cuarto, redundancia para confiabilidad de protección y arquitectura de las comunicaciones. Eso sí, la redundancia siempre la seguimos implementando acá. En la solución 3 tenemos buses de proceso punto a punto. En nuestro caso en CEL hablamos de nuestra solución Tidal, Time Domain Link, y es muy sencilla, ¿no? Aquí lo que pierdes, o digamos lo que sacrificas en interoperabilidad, más bien, lo ganas en simplicidad y en ahorro total de la solución. ¿Ok? Interoperabilidad en el bus de proceso, pero en el bus de estación es completamente lo mismo, igual a lo que se viene manejando. Tenemos una margin unit en patio, tenemos relés de la familia C400 y fibras punto a punto entre los dos. Eso es todo. No tenemos switches, no tenemos, me vuelvo aquí un poquito, no tenemos switches, relojes, redundancias de punto a punto, etcétera, etcétera. Consideraciones para la aplicación, pues que el interruptor tendrá retrasos menores a 2 milisegundos, eliminación de fallas menores, efectivas a medio ciclo, sincronización de tiempo no es necesaria, y la arquitectura de comunicaciones es punto a punto o punto a multipunto. De manera que nuestro bus de proceso es de esta manera, como se pintan estas líneas rojas, y aquí no está sobresimplificado, aquí sí son líneas de este punto, de esta manera. Los retrasos en el tiempo del disparo del interruptor básicamente están en el envío de las señales análogas, porque el envío del disparo es bastante rápido. Todo esto es 1.5 milisegundos comparado con los 10 milisegundos, de 4 a 10 milisegundos que nos toma una solución bajo el estándar IEC. Toma en medio ciclo, como veíamos, solo espera el próximo cruce por cero el interruptor, que está a medio ciclo máximo, y no necesitamos tiempo o sincronización de tiempo de la señal. Entonces, todo esto hace que los deltas de tiempo sean muy, muy pequeños. En arquitecturas de comunicación punto-multipunto, tenemos conexiones simples que se envían a las anteriores. Estas son punto a punto, y punto a punto utilizamos otro puerto de la merging unit para ir a otro relé que hace otra protección adicional. Es decir, si tenemos una merging unit para esta línea, para esta bahía, pues la misma merging unit nos va a enviar datos al IED de protección que hace la protección de la línea, y después a la protección de barras por otros puertos. Este es nuestro portafolio pues, de Tidal, que es punto multipunto. Y aquí una de las conclusiones más importantes es que una red punto a punto es un bus de proceso.
Y esto dicho por la misma norma IS 61850 raya 90 raya 4, que lo define de la siguiente manera. Un bus de proceso conecta el equipo primario, la medición primaria y el equipo de control a los IEDs. Esto puede ser de diferentes topologías, desde desde enlaces punto a punto hasta redes clásicas. Redes clásicas se refiere a Ethernet. De manera que también esto es algo que se está desmitificando, que solo la norma exige conexión, habla de redes Ethernet, pues lo que no puede entrar a definir es como tal el protocolo que habla la merging unit con el relé, porque eso lo hace cada fabricante, pero lo considera como una solución de digitalización y bajo el concepto de bus de proceso, pues lo define perfectamente. Esto es lo que dice el Technical Report, raya 90, raya 4, y es resumido en esta imagen en un bus de proceso como estrella dual. Indisponibilidad de la solución Tidal, pues tenemos que va a ser la suma de solo el MTBF del relé y la merging unit. Esto sumado pues nos da 27.7 versus los valores, estos valores mucho más altos de indisponibilidad que tenemos con las redes Ethernet. Y bueno, aquí es interesante tener eso en cuenta, que se puede maximizar la disponibilidad al deshabilitar funciones de protección selectivamente. Estos son los equipos, relés y merging units. En Colombia tenemos un caso de éxito para Enel Codensa, en la cual implementamos una protección diferencial de barras en una central hidroeléctrica, en la que la central está de un lado del río, la casa de control está del otro lado del río Bogotá, y tendimos las fibras de un lado al otro para hacer una solución punto a punto muy simple y pues en requerimientos de tiempo muy exigentes, ¿no? Tidal nos entrega simplicidad, no hacemos ingeniería de redes, porque en redes Ethernet siempre tenemos que hacer una ingeniería de redes que nos quede bien documentada. Tenemos fuente externa de sincronía, no tenemos fuentes externas de sincronía de tiempo y pues un entrenamiento muy mínimo en las conexiones punto a punto. Por último, no queríamos dejar por fuera la solución 4, que son los relés de protección. Los relés de protección, entonces, en patio ubicados, hacen su misma función que en una casa de control, solo que en gabinetes distribuidos. Estos son fotos de referencia en varios proyectos que los hemos usado. ¿Y por qué? Porque pues nuestros relés soportan temperaturas de operación y pruebas tipo para poderlos usar en este caso. Hay un análisis de costos, pueden tomar la pantalla de estos costos o en la presentación después revisarlo, pero un proyecto convencional tiene un beneficio de 80% en la reducción de cable de cobre, 75% de reducción en el tiempo de instalación, 77% de reducción en costos de instalación, y costos de materiales de instalación también un 77%. O sea, si hablamos de cuál es la mejor vía para ahorrar costos, van a ser los relés en patio, seguramente más que cualquier solución digital. La indisponibilidad pues va a ser de un sistema de protección, va a ser solo la del relé, ¿no? Entonces, el relé, que es su propia indisponibilidad, 13.7 versus el otro, que es la suma de las indisponibilidades de varios equipos, pues entonces nos va a dar que va a tener la mejor. En cuanto a las pruebas, pues es definitivo que todos los sistemas secundarios digitales requieren pruebas de patio en el patio de la subestación. En los relés en patio es igual. En los enlaces punto a punto, también, ¿no? Se va a tener que inyectar en patio porque pues los enlaces son punto a punto. Y cuando son redes Ethernet, pues, aunque existan pues las tecnologías para inyectar protocolos, el protocolo de las señales de corriente y voltaje, es decir, el publicador de sample values al relé,
pues estamos de acuerdo en que no estamos probando todo el sistema de protección. Estamos probando seguramente algunos cambios de ajustes, el algoritmo, etcétera, pero no todo el sistema de protección. La única manera de probar todo el sistema de protección es volver a lo mismo, es inyectar ni siquiera llevarnos a la maleta, a la red de Ethernet, sino directamente haciendo la inyección secundaria de las señales análogas en la merging unit. ¿Okay? Entonces, en cada caso hay que ver qué está siendo probado, ¿no? Bueno, y como conclusiones, para resumir lo que hemos hablado durante esta presentación, pues bueno, las motivaciones para la implementación de los sistemas secundarios digitales encontramos que son reducción de costos, confiabilidad, seguridad operativa y supervisión, pero estos son premisas, no son conclusiones, ¿ok? Cada proyecto tiene su propio análisis y análisis de costos, confiabilidad, seguridad operativa y supervisión de seguro si la vamos a ganar en cualquier caso, pero sobre todo en los dos primeros. Y aquí no menciono interoperabilidad porque pues en el terreno práctico, por ejemplo, ante una subestación nueva que se haga bajo contratación de EPC, pues un EPC va a presentar una solución de un solo fabricante. ¿Y por qué? Pues porque su oferta va a ser más competitiva. Entonces, a menos que el usuario final de la solución del sistema digital especifique que quiere emerging units de un fabricante, quiere relés de otro tipo, switches de otro tipo o relojes de otro tipo, en ese caso, a menos que se vuelva imperativa ese requerimiento, sí, pero por el resto, pues una construcción bajo modalidad EPC va a seguir siendo de un mismo fabricante, aunque sea especificada bajo un estándar de interoperabilidad. Los criterios del sistema de protección continúan siendo los mismos de hace 50, quizá hasta más años, pero que están escritos en el libro de Blackburn hace 50 años, que son confiabilidad, selectividad, rapidez, simplicidad y economía. En todas las soluciones, considerar los retrasos en el disparo del interruptor y la eliminación efectiva de la falla. No existe aún interoperabilidad ante pérdida de sincronización de tiempo global en el bus de proceso. Y los resultados de análisis de fallas entregan la disponibilidad del sistema ante múltiples esquemas de protección y arquitectura de redes. Y tenemos los mejores resultados para redes en patio, después en punto a punto, después redes simples y inclusive independientes, ¿no? Como lo veíamos. Y por último, PRP y HCR. Redundancia de redes de comunicaciones no es lo mismo que redundancia del sistema de protección. Eso es muy claro. Y las arquitecturas punto a punto son también consideradas bus de proceso según el estándar. Bueno, como les comentaba, la última conclusión en cuanto a las pruebas, todos los sistemas secundarios digitales requieren algún grado de pruebas en el patio de su estación. Entonces, hasta acá llega mi presentación. No sé si hay un espacio para preguntas, genial. Si no, pues creo que estamos con el tiempo justo. No sé. Y bueno, y gracias por estar atentos a esta jornada. Muchas gracias por la invitación. Ingeniero Camargo, vamos a hacer una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo va la interoperatividad entre marcas tipo ABB, Siemens y Cell? ¿Funcionan realmente? Excelente pregunta. Mira, como te mostraba, tuvimos la experiencia en el que el capítulo del SIGRE de Brasil en 2019 sentó a 4 fabricantes a hacer pruebas y todos bajo el mismo protocolo de pruebas. Esta es, según yo, la mejor manera de probar cómo está el estado del arte y de las implementaciones de cada uno. ¿Ok? Yo como representante de Schweitzer, te puedo decir, hemos asistido y estamos en completa disposición de asistir a ese tipo de ejercicios organizados por el SIGRE o por un tercero o
cualquier otro comité, en el que nos sentemos sobre la mesa y veamos cuál es el desempeño efectivo de cada una de las soluciones y que sirva como un input, como una entrada a cada uno de los clientes de estas, o usuarios de esta solución. Anteriormente había una diapositiva que mostraba en qué casos somos interoperables y en qué otros casos, en qué caso no. Por ejemplo, cuando quedamos sin estampa de tiempo, sin sincronización de tiempo, estamos completamente inoperables. Eso fue hace 2 años, se mantiene hoy día, pero vale la pena volvernos a sentar en cualquier otro ejercicio de estos. Muchísimas Muchas gracias por gracias. la pregunta. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Camargo, por su intervención y su presentación.